En 2022 se lanzó oficialmente el juego Next Station London, un flip and ride bastante popular que incluso le significó la nominación a Juego del Año el 2023. Ha pasado el tiempo, han aparecido nuevas entregas en esta ya saga y vamos a conocer el día de hoy una de ellas, Next Station Tokyo. Esta copia llega gracias a Fractal Juegos y es un juego independiente a Next Station London. Vamos a encontrar reglas muy similares a la versión anterior, pero un nivel de complejidad un poco más alto, especialmente diseñado para aquellos fanáticos de esa entrega anterior. Vamos a hacerlo. Aquí tenemos los componentes de Next Station Tokyo, que está hecho para 1 a 4 jugadores, donde el objetivo es obtener el mayor puntaje al final del juego. Reglamento muy detallado con cada paso a seguir, porque es un juego relativamente simple en cuanto a reglas, pero que tiene varias condiciones. Hay ciertas formas de puntuar que son más difíciles de lo que aparentan, y tiene un par de novedades esta edición en comparación a la anterior. Les adelanto enseguida que sugeriría jugar primero Londres y después Tokio si es que quieren la experiencia completa, porque podríamos definir a Next Station Tokyo como el siguiente nivel de dificultad en comparación a Londres. Van a saber rápidamente las diferencias si es que ya jugaron Londres, y es interesante porque esta propuesta, si bien es muy simple, también tiene hartas cosas diferentes, entonces me gustó mucho en ese sentido. El componente central de este juego son las hojas que encontramos aquí, donde vamos a estar diseñando esta nueva red de líneas de metro en Tokio, que básicamente está dividida en dos partes. La sección donde muestra los distritos y donde vamos a diseñar nuestra red de metros, y la parte inferior donde vamos a anotar la puntuación. Tenemos 4 lápices también que a juicio personal están de mucha mejor calidad que la versión anterior. Ahora sí se ven, a pesar de que no son mis colores favoritos, sí se notan bastante bien, así que van a ser bastante útiles. Tenemos cartas también de 2 tamaños, las rectangulares que son las primordiales de este juego, recordando que es un flip and write. Vamos a ir revelando cartas y dibujando en base a lo que aparezca. Y algunas cartas opcionales para modos de juego un poco más avanzados. Incluso algunas de estas se pueden usar en la versión anterior, así que bien útiles en ese sentido. Para el seteo es tan simple como entregar una de estas hojas a cada jugador, y en base a la cantidad de jugadores que seamos vamos a disponer los lápices de una u otra forma. En general lo que se hace cuando se juega de a 4 es que cada uno recibe un lápiz. Si jugamos de a 3, por ejemplo, la idea es que cada uno reciba un lápiz, pero dejar uno de estos lápices al lado izquierdo de uno de esos jugadores. Si se juega de a 2, lo mismo, pero sepan que independiente de la cantidad de jugadores siempre se usan los 4 lápices. Vamos a definir también con qué cartas vamos a jugar. Si es que vamos a jugar con estas cartas de puntuación extra, primeras partidas se sugiere no utilizarlas. Y después barajamos las 11 cartas. Ya habiendo entregado las cartas y cada jugador con un respectivo lápiz, estamos listos para empezar. ¿Cómo funciona el juego entonces? Son 4 rondas, en cada ronda uso un lápiz distinto y vamos a revelar cartas. La idea es conectar estaciones de metro que están estipuladas en nuestra hoja usando el color que me fue designado. En este caso tengo el rosado y mi estación central es este círculo de aquí. Cuando empiece con el celeste voy a empezar acá, con el marrón acá y con el morado aquí. Entonces, si yo empiezo aquí y aparece la carta cuadrado, lo que debo hacer es conectar esta estación central con una estación que muestra un cuadrado. Tengo esta opción de aquí, por ejemplo, o tengo esta opción de acá. Y lo que hago es tan simple como conectar una línea recta entre esas dos estaciones. Reglas importantes para después. No puedo, por ejemplo, atravesar estaciones. No puedo hacer dobleces en las estaciones. Por ejemplo, si aparece un triángulo, no podría bajar aquí y después acá y después acá. No, siempre líneas rectas, siguiendo lo que ya está predispuesto. Y siempre desde uno de los extremos de mis estaciones, porque ahora se revela otra carta, en este caso un triángulo, y lo que debo hacer es ir de esta estación a un triángulo o desde esta estación a un triángulo. Supongamos que voy a ir de esta estación hasta acá. Mismo sistema, hago una línea, se revela una nueva carta. Ahora es un círculo. Ahora, desde esta estación a un círculo o desde esta estación a un círculo. Eso es lo más importante de este juego, siempre ir trabajando con los extremos de su estación. Hay algunas excepciones, evidentemente, las vamos a ir conociendo en breve, pero esto es lo central. Siempre voy dibujando y conectando estaciones.
Ahora, en las cartas del principio vimos que habían 5 cartas verdes. Eso porque la ronda se juega hasta que se revelen las 5 verdes. Y eso hace que el juego sea un poco impredecible, porque en este caso, por ejemplo, no ha aparecido ninguna verde, pero en algunas rondas quizá las verdes van a aparecer muy pronto. Entonces siempre cada ronda son al menos 5 turnos y máximo 10 turnos, para que no se confíen con ciertas planificaciones. Entonces, siguiente turno, por ejemplo, apareció una bifurcación. Esta es la excepción que les comentaba. Siempre que aparezca esta carta y no sea ni la primera ni la segunda carta, ya van a entender por qué, revelamos una siguiente carta de forma inmediata y ahora tenemos la posibilidad, y como excepción, de dirigirnos hacia esta estación desde cualquier otra estación. Por ejemplo, en la anterior había aparecido un círculo, supongamos que con el círculo me vine hasta esta estación de acá. Entonces, ahora, en lugar de trabajar con los extremos, tener que ir de aquí a un triángulo o de aquí a un triángulo, puedo ir desde cualquier estación a un triángulo. Entonces, por ejemplo, perfectamente podría ir aquí hacia acá. Entonces, lo que tengo ahora son 3 extremos con los cuales me puedo expandir. Y ahí se pone interesante. Pero, ¿qué ocurre si aparece como primera carta esta bifurcación? Lamentablemente no tengo cómo hacer esa bifurcación. Porque supongamos que aparece la primera carta y aún no pongo ninguna estación, no tengo cómo bifurcarme. Después, si aparece la segunda carta, recién tengo 2 estaciones. Entonces, por lo mismo, este efecto no se aplica si aparece como primera o segunda carta. Y ahí también se pone complicado porque a veces uno considera que esta carta le va a servir mucho en algún punto, aparece primero y hasta ahí llegaron sus planes. Ahora, consejo, cada vez que revelen cartas, idealmente déjenlas siempre a la vista. Porque en la baraja hay 2 cartas de cada una, entonces si están esperando alguna estación en particular, van a saber bien cuál ya apareció y cuál falta que aparezca. Por ejemplo, aquí ya vi que aparecieron los 2 triángulos. No vienen más cartas de triángulo porque ya aparecieron todas. Ah, pero, ¿qué es lo que tenemos aquí? Un comodín. Este comodín me permite ir hacia cualquier estación respetando las demás reglas de dibujo. Y ahora, la gran pregunta. ¿Por qué querría dibujar una estación u otra? Eso tiene que ver con esta zona de aquí de puntuación. Cuando termine la ronda, vamos a puntuar el lápiz con el que trabajé recién. Primero, vamos a ver cuántos distritos distintos recorrí con este lápiz. Y los distritos están marcados con estas líneas amarillas aquí en esta hojita. Entonces hay 4 distritos en las esquinas y 9 distritos aquí en el centro. Suponiendo que la ronda ya hubiese terminado, voy a contabilizar aquí. Pasé por un distrito, 2 distritos, este está aquí adentro así que no cuenta de nuevo. 3 distritos, 4 distritos. Y agregué aquí el 4. A ver si puedo hacer números al revés. ¿Así? Sí, creo que sí. Muy bien. Y ahora vamos a ver en cuál de estos distritos recorrí más estaciones. Aquí, por ejemplo, tengo 2 estaciones. Aquí tengo una, aquí una, aquí una. Entonces, lo que más recorrí fue 2. A ver si puedo. Sí, parece que sí puedo. Y esto se multiplica. 4 por 2, 8. El 8 es más fácil hacerlo al revés. Perfecto. Y esta es la puntuación que acumulé. Es bastante poco porque estamos recién en el principio del ejemplo, pero lo normal es hacer 15, 18, 24 puntos hacen algunos. Ahí se ponen un poquito más intensos. Pero este es el por qué querría ir de una línea a otra. Eso desde la base, porque además ahora aparece esto de aquí. Porque ¿cuál es la gran diferencia entre Londres y Tokio? Esta estación de aquí. Si se fijan, hay una estación que ya está hecha, que es la estación verde. Esa estación cuenta, para todos los fines prácticos, como una estación que ya fue marcada. Y eso es muy relevante porque además vamos a recibir bonificaciones relacionadas con cuántas líneas de metro distintas conectan alguna estación. Entonces, primero, esta zona de aquí significa que yo conecté alguna de las 8 estaciones que están en verde con los distritos que están al exterior. En este caso, supongamos que hice esta línea aquí, esta línea acá, obviamente solamente para el ejemplo. Lo que hice fue conectar un distrito exterior con una línea verde. Entonces esto lo voy a pintar y me va a sumar 10 puntos al final del juego. Y la que está un poco más adentro me va a dar 5 puntos. La que está literalmente alrededor de la línea verde no cuenta porque ya está demasiado o suficientemente conectada. Y por eso nos interesa conectar las exteriores con la línea del centro de Tokio. Así que ahí hay una forma de acumular más puntaje, pero también podemos perder puntaje. Si al final del juego tenemos alguna de las 8 estaciones que no estén conectadas con otra estación, vamos a perder 3 puntos por cada una de ellas.
Esta, por ejemplo, ya está conectada con una estación verde. Esta de acá también. Pero si acabase el juego ahora y esta no estuviese conectada con ninguna otra, me resta 3 puntos. Técnicamente pueden perder hasta 24 puntos. Raro que ocurra, pero se podría llegar a ocurrir. Así que ahora no solamente sumamos puntos, sino que también podemos restar puntaje. También hay bonificaciones en base a cuántas líneas distintas conectan con cada estación. Porque después, recuerden que termina la ronda, vamos a cambiar de lápiz. Voy a empezar a jugar, por ejemplo, con este lápiz celeste. Voy a poder conectar esta estación aquí. Entonces ahora esta estación recibe 3 líneas distintas, así que me va a dar 5 puntos al final del juego. Si lograse conectarla con 4 son 15 puntos y con 5 son 30. Es muy difícil, pero cuando lo logran va a ser maravilloso. Y si se fijan, no hay bonificación por estaciones que estén conectadas con 2 líneas, porque como ya vimos, ahora es más fácil que estén conectadas. Si llegásemos a utilizar las cartas de puntuación, también las vamos a ir marcando ahí, y eso nos da un total. Pero eso es el por qué querría hacer ciertas líneas y dónde. Ahora, otra gran aparición en este sentido tiene que ver con este símbolo de aquí. Este símbolo me permite hacer una doble línea. Supongamos que estoy jugando efectivamente con el lápiz celeste y ahora me apareció esta carta. Lo que puedo hacer es conectarme en forma de comodín, o sea, a cualquier estación, opcionalmente siguiendo la línea verde. Entonces, por ejemplo, perfectamente podría conectar este triángulo con este cuadrado. Y lo que voy a hacer es una línea por el borde exterior o interior, ustedes deciden. Y ahora lo que tengo es una doble conexión con esta estación. Eso, por ejemplo, implica que ya está conectada, implica que esta línea recorrió más distritos, que voy a poder expandirme desde este extremo hacia las afueras. Entonces, muy interesante el uso de esta carta. Y también aparece 2 veces, una en una carta rosada y otra en una carta verde. Y siempre opcional, no están obligados a hacer esta línea anexa a la verde. Entonces, para marcar mejor el fin de una ronda, lo que va a ocurrir es que se van a revelar cartas, se revela una quinta carta verde, supongamos que jugamos y... Esto debiese venir aquí, ahí. Estábamos jugando, de pronto, pum, quinta carta verde, hacemos la línea correspondiente, ningún problema, pero ahora vamos a la puntuación. Contamos cuántas estaciones pasamos, cuál es el distrito que tiene más estaciones, marcamos si es que corresponde marcar que conectamos uno de los distritos que están por fuera de Tokio, o más de uno incluso. Y si es que aún me quedan lápices por marcar, simplemente barajo todas estas cartas, recibo un nuevo lápiz y entrego un nuevo lápiz e inicia la nueva ronda. Y vamos a hacer eso con los 4 lápices. Aquí les voy a mostrar algunas de las estaciones que hemos estado jugando con mis amistades, para que se hagan una idea de cómo se podría llegar a ver una de estas hojas al final. Aquí, si se fijan, ya recorrí con los 4 colores, fui a distintos distritos, sumé la puntuación, marqué los distritos por donde pasé. Por ejemplo, este de aquí no alcancé a conectarlo con líneas verdes, entonces por eso no se marcó acá y no me dio puntaje. Hubo una estación que no conecté, que fue esta de aquí, así que resté 3 puntos. Tuve solamente 2 estaciones que logré conectar con 3 líneas de metro, así que fueron 10 puntos. Y no jugamos con las cartas de bonificación, así que no se anotó nada ahí. Otro ejemplo que logró sacar mucha más puntuación, con mayores conexiones y mejor planificación finalmente. Entonces el mundo de posibilidades es bastante. Si es que no lo han notado, se los explicito. La interferencia de lo que hace un jugador con otro es nula. Aquí cada uno juega con lo que le corresponde. No te va a servir de nada estar viendo lo que hace el otro, porque en definitiva no tiene ninguna influencia. Más allá de saber qué lápiz te toca después, la influencia es nula. Y eso igual se agradece bastante porque es un juego que requiere harta concentración. Ahora, supongamos que jugamos varias partidas, nos gustó, queremos elevar un poquito el nivel de dificultad. Aparecen estas 5 cartas. Estos son objetivos públicos. Los vamos a revolver y en cada partida vamos a revelar 2 de estos 5. Los revelamos, los dejamos al alcance de todos los jugadores para que los observen y cada persona que lo cumpla va a recibir 10 puntos. Si no lo cumples, no pasa nada. Y si lo cumples primero, tampoco pasa nada. Simplemente vas a obtener 10 puntos si es que lo logras. Esta carta, por ejemplo, entrega 10 puntos si es que logro trazar una red de metro que conecte con las 8 estaciones del distrito central de la ciudad. La de aquí al lado también me da 10 puntos si es que trazo una red de metro de forma que conecte todas las estaciones de la línea circular verde. Y así diferentes formas de puntuar. Ahora, si quieren elevar incluso más el nivel de dificultad, aparecen las otras cartas que son de poderes especiales. Lo que vamos a hacer es barajar las 4 cartas azules y las 4 cartas naranjas por separado
Y al principio de cada ronda vamos a revelar un par de estas cartas. La idea es que haya una persona a cargo de revelar estas cartas, la persona que está a cargo de la ronda. Y vamos a entregar una especie de poder especial relacionado con este símbolo de aquí. Finalmente, la carta naranja entrega una habilidad especial que todos los jugadores pueden usar al símbolo que aparece en la carta celeste. Este símbolo quiere decir que durante esta ronda todos los triángulos vamos a poder tratarlos como bifurcación, independiente del color que tenga designado. Entonces se pone interesante porque empieza a ampliar el mundo de posibilidades. Supongamos que vamos a jugar otra ronda. Aparecen esas dos cartas y esta es la carta de extensión que está asociada al símbolo círculo. Esto quiere decir que cuando se revele una carta de círculo, como esta de aquí por ejemplo, vamos a poder hacer la línea que nos corresponde según las indicaciones de siempre, pero además hacer una segunda línea, siguiendo obviamente siempre las mismas reglas de construcción. No podemos pasar por alguna línea que ya esté dibujada, tenemos que seguir siempre las líneas que corresponden y así. Así que ahí tenemos las alternativas. Jugamos el modo tradicional, le añadimos misiones si queremos, o incluso añadimos poderes para las cartas. Y eso es Next Station Tokyo. Vamos con los comentarios. Ahí tenemos entonces Next Station Tokyo. Comentario positivo en primer lugar, me gusta la evolución de este juego. Next Station London lo he disfrutado bastante, me gustó mucho la forma en la cual se juega. Siendo que no soy muy fanático de los flip and write, me gustó mucho y ahora encontré en Tokio eso que me gustaba y más. Esto de tener la línea ya dibujada, el restar puntaje ahora también. Me gustó mucho en ese sentido cómo evolucionó, así que muy bien. Segundo punto positivo, la mejora en la calidad de los componentes, porque lamentablemente en Londres los lápices no eran los más adecuados, terminamos comprando de hecho lápices distintos, pero estos me gustaron mucho. Si bien no soy fanático de los colores, este en particular lo vi y dije, no sé si se vaya a ver muy bien o siquiera si marque, pero están muy buenos, así que se merece un reconocimiento en ese sentido. Y el punto negativo, que lo he mencionado de cierta forma, no soy muy fanático de la elección de la paleta de colores en esta edición. No es que sea feo, pero por ejemplo el marrón es un color que se usa muy poco en los juegos. La visibilidad que tienen los distritos también es un poco compleja a veces. Entiendo el porqué del color, pero por ejemplo en Londres eran más bien cuadrados, entonces uno podía hacerse una idea más o menos de dónde empieza un distrito y dónde termina el otro. Aquí tienen formas distintas, entonces se dificulta un poco a veces como identificar bien dónde empieza un distrito y dónde termina otro. Para contabilizar también después, pero quizá también es un poco parte de mi mala visión, no lo sé. Pero al menos con las personas con las que he jugado he notado que hay ciertas dificultades a veces para identificar bien qué distrito es este o cuál es este otro, considerando el color amarillo que los divide. Así que ese es el detalle que, insisto, es un detalle mínimo para lo que es la experiencia de juego de Next Station Tokyo, porque me ha gustado mucho esta versión. Así que, ¿cuál es la recomendación? Si no han jugado Next Station Londres, jueguenlo porque es muy bueno. Y si han jugado ya Londres, extremadamente recomendado Next Station Tokyo. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó o te fue útil, recuerda suscribirte para estar atento a todas las novedades que tenemos para ti. Muchas gracias también a los miembros del canal, quienes ayudan a que esta comunidad crezca mucho más. Nos vemos en un próximo video.